Bienvenidos, este es el ciclo de Dramaturgias Posibles, es el tercer año que estamos haciendo estas entrevistas. El ciclo está pensado desde el espacio literario Juan L. Ortiz, de acá del Centro de la Cooperación, y nos interesa con los invitados discutir, pensar, reflexionar en relación al término dramaturgia. El invitado de hoy creo que tiene como una potencialidad extra porque Antonio Célico, director de Baldío Teatro, director, actor y dramaturgo también, ha adherido, digamos, en mucho de su recorrido como artista a la antropología teatral, hace, digamos, manera de pensar el teatro, esa especie de filosofía, de ética, que es la antropología teatral, y precisamente creo que es una de las la definición que hace la antropología teatral de dramaturgia es de las grandes inspiraciones como del ciclo y me parece de todos los artistas contemporáneos de teatro, ¿no? Y bueno, Antonio Célico, Tony Célico, hace 30 años ya que fundaste el Baldío, en el año 85, hace muchísimos años también, casi igual 30, que das clases de actuación. Sí. Actualmente eres el director de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Hay muchísimas obras que ha dirigido. Hizo una investigación muy interesante que en su momento la revista Conjunto, de la que yo fui editora, publicamos un artículo sobre las festividades del noroeste argentino, que también nutrió en mucho la investigación del grupo de teatro. Nos interesa particularmente hoy pensar, junto con Antonio Célico, la dramaturgia de un grupo estable, que tampoco es lo más usual en el panorama teatral de Buenos Aires, ni siquiera el latinoamericano, sino que se ha mantenido con una base de un elenco estable y que le da mucha prioridad, bueno, al entrenamiento actoral y también a la elaboración de espectáculos a partir de improvisaciones, donde ha habido, como en todo el recorrido del grupo, muchas alternativas, ¿no?, en lo dramatúrgico, tanto de creaciones colectivas, dramaturgia de dirección y también el acercamiento a textos, digamos, puntuales de dramaturgos, digamos, de dramaturgia de escritorio. En ese sentido, bueno, el último sería Danson Park, sí, la obra de Aristides Vargas, y también montaste de Cristian Palacios ¿qué monté? La Fragua, y bueno, entre los espectáculos así como muy así como antológicos del Baldío está Concierto Finisecular, Fría como Azulejo de Cocina, Amoval, sí, Cartas de Palabras sin Eco. Así que bueno, hay como muchísimo para conversar y vamos a empezar con las preguntas. Al final también el público, ustedes pueden acercarle a Tony sus inquietudes, o hay muchos integrantes del Baldío que han sido miembros del Baldío acá en el público, así que de alguna manera ellos también están invitados para contar lo que quieran, ¿no? Bueno, ¿cómo piensas las relaciones entre teatro y literatura? El tema de las relaciones, yo pensaba cuando hablábamos por teléfono, cuando nos mandaban un mensaje, es un tema complicado, digamos, o sea, por lo menos para mí es bastante complicado. En principio entiendo que por la dificultad que me parece que encierra el teatro de definir sus propias palabras, ese me parece que es el primer problema. Entonces, cuando uno busca la relación entre literatura y teatro, yo digo, bueno, ¿qué teatro, no? Porque puede ser la literatura y la literatura dramática, digamos. Y entonces, eso fue una vinculación que, digamos, en mi vida, digamos, en mi trabajo, no fue muy fructífera. En particular porque toda la literatura dramática, es decir, digamos, yo pertenezco a una generación que en determinado momento se rebela contra algunas formas de la escritura, casi en el momento previo del paso a lo que se llamaba autor al dramaturgo, digamos, ¿no? Entonces, viste, porque de pronto cambió hasta la denominación.
Entonces, y además porque toda la formación teatral se apoyaba en un discurso que en realidad había nacido en la literatura, por eso se hablaba de estructura, de conflicto, de objetivo, de acción dramática, digamos. Todavía se sigue hablando de alguna u otra manera, pero justamente, digamos, el manoseo de algunas palabras, que además son correctas de definición, pero muchas de ellas que vienen más o menos de 2300 años atrás, porque tienen que ver con la poética de Aristóteles, digamos, en el sentido más global, no es el lugar donde yo me incliné directamente. Ahora, pensando en la literatura en general y la teatralidad, por lo menos que en la que yo me desarrollé, desde ahí empieza a tener como, digamos, como concepto, la relación empieza a tener otro color, digamos, ¿no? El color que produjo, por ejemplo, qué sé yo, el texto de Eco, de los paseos por los bosques narrativos, por ejemplo, en donde, digamos, casi el reemplazo automático de la palabra espectador por la palabra lector que él utiliza fue tal vez de más utilidad para mí en el trabajo como director y en la puesta en escena. O aquellos escritos literarios o de literatos, específicamente de Ricardo Piglia, que han sido también decisivos en el pensamiento dramatúrgico propio y personal, digamos, ¿no? O sea, Piglia escribe por ahí unas tesis que se llaman tesis sobre el cuento, que también, digamos, impactan no solo sobre la construcción dramatúrgica propia o la del grupo, sino que todavía lo sigo utilizando fuertemente en la formación del actor. No sé si se acuerdan, pero Piglia que comienza hablando de la existencia de más de un relato en el cuento, como mínimo dos, entonces habla de un relato primero y uno segundo, y entonces muestran las formas con que Borges o Kafka, algunos otros ejemplos, utilizan la aparición del segundo relato, ¿no? Eso ha sido para mí muy fuerte, digamos, en este caso ya la literatura, digamos, la mirada de alguien que escribe ha tenido, por lo menos en el caso personal, esto no quiere decir que sea así siempre, más impacto que algunas otras miradas o algunas otras palabras sobre la construcción dramatúrgica, ya teatral específicamente. O ya directamente en toda mi generación, e inclusive, qué sé yo, Mauricio Cartún, que es un poco el nexo entre ese momento del autor a la nueva dramaturgia, un texto como el de Gianni Rodari, ¿no? La gramática de la fantasía, y esa posibilidad de poder comprender los mecanismos, en realidad Rodari escribe un libro y lo escribe para escribir cuentos para chicos. Pero, digamos, en ese libro que escribe, que además es muy sencillo, digamos, hay como una serie de condimentos, si vos querés, literarios, digamos, para la construcción de ese material, ligado a los procesos de asociaciones, digamos, ¿no? Asociaciones de palabras, imágenes, una serie de cosas de ese tipo. Entonces, por eso te decía que el vínculo de la literatura con el trabajo, por lo menos el mío y el de Baldío, ha sido extremadamente fértil. Pero más fértil en este tipo de conceptos, en la construcción de la imagen, en la disparación de evocaciones y de miradas, y la propia literatura en general, digamos, en el caso personal, fuertemente la de Cortázar y de Borges, han sido como de un impacto como enorme, digamos, y han ayudado a la construcción de esa dramaturgia teatral, digamos, ¿no? Pero no tanto el concepto como literatura dramática, ¿entendés? Porque lo pensaba, porque en realidad en el caso mío al contrario, en un momento apareció como cierto, en realidad digo, lo explico esto porque en general los maestros se apoyaban mucho en esa forma para la construcción propia del actor. Entonces hay un momento que yo por eso creo que en el teatro tiene un problema con las palabras, o sea, todos mencionamos palabras similares, ¿viste? Algunas de carácter hasta dubatiano, qué sé yo, pero que en realidad significan cosas muy distintas para todos, entonces son muy difíciles de sostener, digamos, a veces elementos muy concretos como acción o acción dramática, que por ejemplo para algunos de nosotros son cosas como distintas, o el mismo proceso, la energía, qué sé yo, en fin, un poco eso. Claro, y pensando en tu formación, seguramente te formaste
con una idea anterior, es decir, con literatura dramática, ¿no? Sin duda, sin duda. Así que eso fue un tránsito, es decir, como de negar un poco cómo había sido formado, ¿no? Sí, porque lo que pasaba, si querés te explico lo que me pasaba a mí, digamos, o sea, obviamente yo era de toda una generación que se formó viendo el conflicto como, no sé, como dos flechas que se enfrentan. Y si bien esto es verdad en un aspecto, no lo es digamos, en la fundamentación del hacer, un hacer que se apoyaba específicamente en una sola poética, en el realismo. Entonces todo ese discurso hacía, y la acción como concepto, pues vos veías accionar un montón, veías montones de acciones, es decir, que era lo que vos habías aprendido, o por lo menos se suponía que eran acciones y rápidamente, a veces pasaban 20 minutos del espectáculo y yo ya estaba dormido, digamos. Entonces eso empieza a llevarte una pregunta, digamos, ¿no? Y ahí empieza como otro mundo que tiene que ver con la formación del actor, específicamente esta distancia entre la acción dramática como tal y la acción como un elemento particular que debe ser aprehendido en determinado momento, que debe ser posiblemente escuchado por el actor y también debe tener algún impacto sobre la visión del espectador, pero ese ya es otro tema, digamos. Pero claro, por eso no era una rebeldía contra algo que no nos gustara, sino una manera de formar algunas situaciones o ciertas contradicciones. Por ejemplo, me gustaban mucho los materiales de Fernando Arrabal. No todos tienen una forma estructural clásica y tradicional, digamos, sólida desde el punto de vista de su estructura dramática, como se hablaba en ese momento. Pero también yo lo entendí siempre como mundo poético, en el cual también es parte de la mirada del director encontrar una construcción que genere, digamos, la posibilidad de vincular al espectador con ese hecho que vos estás generando. Claro. Bueno, hablemos de tu experiencia como lector de textos teatrales, digamos. ¿Qué textos te han marcado, te han influido? ¿Qué valoras especialmente en los textos teatrales cuando los lees o cuando los ves representados o cuando los eliges para montarlos? Bueno, ahí hay otro tema, porque desde el punto de vista personal, ya siendo muy chico, digamos, todo lo que tenía que ver con esos textos de Shakespeare fueron como impactantes para mí, digamos, ¿no? Ya de muy chiquito, pero estoy hablando de 10, 11 años. Esos libritos que aparecían con alguna versión eran como muy fuertes. Y después cuando empecé a estudiar teatro, justamente había toda una cantidad de materiales que había que leer, que me seducían como escena posible a realizar, digamos, pero no me emocionaban. Y siempre me sigue emocionando Shakespeare. Y empezaron a aparecer algunos autores que hoy los puedo diferenciar con una mirada poética más fuerte, como de Dirman, Arrabal, pero también el grotesco criollo, ¿no? Es decir, todo el mundo villepoliano, que ya han sido como muy fuertes para la mirada teatral, y otros sobre los cuales uno se enamora y sabe que tiene una vinculación directa con varios aspectos de esa conformación teatral, como Brecht, y sin embargo no he puesto, digamos, por lo menos oficialmente o formalmente nunca Brecht, digamos, pero sí me es difícil no trabajar Brecht con los estudiantes, ¿no? Digamos, en general. Pero creo que el mundo más impactante para mí ha sido el mundo de Shakespeare, ¿viste? En un momento raro, porque es en el momento también digamos que rápidamente me va a recibir la guerra de Malvinas, entonces seguir hablando de Shakespeare era un problema, ¿viste? Cómo poder explicar que me enamora esa literatura en un momento donde cualquier cosa que se mencionara era como compleja, pero el mundo shakespeariano me parece que encierra en sí mismo las posibilidades de comprender a un actor en vida, digamos. Es más, el propio Shakespeare utiliza algunos textos para reflejarlo y para desarrollarlo concretamente, pero digo, ese ha sido el mundo más impactante para mí. Claro, es raro, digamos, en el medio del Centro Cultural de la Cooperación y en el 2015 no decir lo que algunos tienen ganas de escuchar, que probablemente uno diga de algunos textos que me deberían gustar. En general, casi toda la nueva dramaturgia no me emociona, pero sí me emocionan mucho de sus espectáculos, digamos, pero no tanto la lectura en general, digamos. Pero es un problema mío, no un problema de quien escribe, porque me parece que hay grandes dramaturgos
hay una gran cantidad de material, pero no es lo que más me emocionó, digamos, por lo menos desde el punto de vista de la lectura. Desde el punto de vista del hacer, digamos, casi toda la visión brechtiana, verla puesta y por algunos maestros, o por el Barrier Ensemble, en su venida. Por ejemplo, en Argentina, en el primer Festival de Buenos Aires, ha sido para mí un impacto violento, digamos, o sea, una cosa como ¿y yo a qué me dedico? Digamos, ¿no? Una cosa impresionante. Es por ahí, ¿no? Es casi como el mundo que a través de la lectura, pero a veces a través del hacer, más me ha impactado, shakespeariano, brechtiano, y el mundo discepoliano, tal vez porque yo provengo de una generación en donde también hubo un momento en donde Discepolo era difícil de ver, ¿no? Porque justamente la implicancia de una mirada sobre el realismo, sobre todo psicologista, había como eliminado a una gran cantidad de actores en la posibilidad de realizarlo con potencia. Y de poder realizarlo con potencia. Tal es así que hay un periodo donde empieza, generalmente lo menciono porque empieza a aparecer fuertemente, nuevamente Discepolo, inclusive en la televisión, a través de un actor que hasta ahí había tenido, que fue Terranova, ¿no? Que había tenido como un determinado, casi, si vos querés, segunda posición dentro de los actores, pero era de los pocos que quedaban con la posibilidad de realizar un Discepolo. Por suerte no, y en eso mucho tiene que ver también con la existencia de Bartiz y todo eso. Es una teatralidad distinta que vuelve hacia la búsqueda de un actor. Yo no uso esa palabra, pero él la usa, que es un actor nacional, que empieza como ¿no? Ha empezado como a revitalizarse. También tenía que ver con que, qué sé yo, la desaparición del cuerpo durante la dictadura no es solo un hecho concreto, sino que fue un hecho teatral también en un sentido, y la reaparición del cuerpo es una cosa concreta a partir de los 80, y yo provengo de ese mundo, digamos, inevitablemente. La dramaturgia de dirección o los procesos de creación colectiva que llevan adelante los directores como tú, muchas veces parten de textos de gran belleza literaria o que no son exactamente teatrales, como has mencionado, ¿no? Sí. Y también otras veces estos textos que has dirigido o que has trabajado la dramaturgia parten de procesos colectivos, ¿no? De creación, donde hay mucho de dramaturgia actoral, de mucha propuesta grupal. Y ahí, en las obras del Baldío, también hay como una renuncia a cierto coloquialismo, ¿no? A un teatro quizás más de una ficción que es quizás la más mayoritaria, ¿no? En lo que es el teatro de Buenos Aires, sobre todo, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú? La hegemónica. Claro, la hegemónica. Entonces, son muchos años de trabajo también. Ahora mismo estabas hablando de dónde viene todo eso, ¿no? De una generación que sale a poner el cuerpo después de haber sido ese cuerpo secuestrado, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo ves tú en relación a también como que como la palabra también tiene un cuerpo, digamos, ¿no? Como que uno quiere encontrar algo ahí que mayoritariamente no tiene o está como narcotizado determinados sentidos, ¿no? En lo puramente literario, ¿no? Sí. Bueno, en cuanto a la... Digo, porque los espectáculos hablan, de alguna manera ahí hay una enunciación y hay una elección de la palabra, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Sí, yo creo que en realidad tiene que ver con la dificultad de encontrar, por eso me parece que la temporalidad es muy importante, o sea, la dificultad de encontrar algunos textos que nos permitieran hablar en determinado momento. Me parece que así nació el problema. Entonces, si bien hubo otras experiencias que por ahí después puedo relatar, pero en determinado momento la explosión más fuerte es, sí, lo que podríamos llamar un texto de carácter poético, digamos, por ahí. No siempre enunciado, pero en los momentos que se ha enunciado, digamos, con una potencia fuerte, por lo menos que nosotros imaginamos fuerte.
Pero se da más en ese momento donde uno busca en la totalidad del grupo también aquello sobre lo que desea hablar, aquello sobre lo que desea trabajar. Entonces eso implica casi toda una forma de operación sobre eso, y aparece también la textualidad propuesta por el actor, digamos, ¿no? Entonces, digamos, el armado dramatúrgico se hace como un poco distinto y más complejo. Más complejo no que otra cosa, sino complejo porque, porque es inevitable desligarlo del teatro de grupo, digamos. El grupo en sí mismo es una historia con memoria propia, personal y de vida. Por lo tanto, buscar, por ahí nosotros nos pasaba de arrancar con un tema y a partir de ese tema estar medio perdido durante un tiempo largo, haciendo una serie de operaciones. Y luego esas operaciones se ligaban a textualidades que provenían de la literatura. Por supuesto uno puede recortar, puede tijeretear o puede avanzar, qué sé yo. Y ahí después empezó a aparecer otro problema, de qué manera, digamos, aquello que se produce en voz golpea sobre la palabra de manera tal que la palabra no sea solamente el sentido de lo escrito, sino que abra nuevas posibilidades, o sea, que tengan multiplicidades expresivas. A veces lo logran con mayor éxito y a veces con menor éxito. Pero eso ha sido casi el mecanismo de trabajo de nosotros, y ese mismo mecanismo lo hemos utilizado cuando trabajamos con un autor como Arístides, digamos, ¿no? Es decir, la construcción de imágenes que me permitan a mí hacer un análisis de texto que no muera en la idea de la palabra, de la existencia o no de tal rizoma, de cuál es el sentido de tal cosa, sino que primero evapore, digamos, lo conceptual y luego me permita encontrarme con un mundo distinto. Eso es lo que hemos hecho, con mayor o con menor efectividad, digamos, ¿no? Pero la palabra, por ahí está bueno lo que vos decís, lo del coloquialismo, ¿no? Porque en realidad, o sea, en el pasaje de la dictadura a la democracia, digo para ser concreto, se produce una explosión que tiene que ver con el cuerpo. De ahí es la existencia del Club del Clown, de Batato, de Angelelli, ¿entendés? Pero también la existencia del baldío como posibilidad de construcción. Después hay toda una construcción que se da en el espacio, lo que nosotros llamamos una dramaturgia en el espacio, una dramaturgia propia del actor. Y es inmediatamente un cachito después que hay un disparo también de negación de algunas cosas y aparece el actor que escribe. Y ese actor que escribe es lo que después nosotros hemos llamado las nuevas dramaturgias, ¿sí? ¿No? Fue el nombre que se le puso. En el medio Cartoon como nexo entre un mundo que venía desde Tito a Ricardo Monti y Cartoon, bueno, esas nuevas formas de contar, que además son claras, precisas, están más apoyadas en ese coloquialismo. Bueno, nosotros no es que hemos renunciado a eso, sino que naturalmente nos sale de otra manera, claro. no nos sale de esa manera, y tiene que ver también con la formación como actor. Yo vengo de una época donde formar como actor implicaba una improvisación, y las improvisaciones siempre, en el caso mío, me obligaban a morir en sandalia y desabillé, digamos, ¿no? La compañera que estaba enfrente, un mate, un termo. Y nosotros medio rechazábamos esa forma de improvisación. Entonces uno empieza a buscar otra cosa, algo que me distancie de una posibilidad que tiene concretamente el cine. Que si vos te pones a pensar, es la gran discusión del principio del siglo XX. En realidad la existencia de Stanislavski y los que le vienen, tienen que ver también con aquello que resisten a la invasión cinematográfica, ¿ya me entendés? O sea, cuando el cine se constituye en un poder así, viste, que parecía que desentrañaba y desmadraba todo, hay una serie de maestros que permanecen pensando que la teatralidad tiene otras posibilidades para jugar. Bueno, nosotros, no porque el otro nos sirva, sino porque nosotros hemos quedado enredados más en esta forma, ¿no? Que a veces me suena medio de dinosaurio, medio poética, pero bueno, ahí viene otra discusión, que es el teatro. Bueno, si el teatro es solamente lo que está en Avenida Corrientes, bueno, yo no pertenezco a ese mundo y tampoco pertenezco, no sé a qué mundo pertenezco. Para mí el teatro es el que hacemos nosotros, pero no porque sea el teatro, porque es el teatro que sé hacer, digamos, que puedo hacer.